Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 358, revelando el interior. La aparición del príncipe dorado llenó el salón de fiestas de la familia Rinaldi de murmullos y alboroto. Por muy nobles que fueran, a menos que fueran grandes nobles, las oportunidades de acercarse a la realeza eran escasas. Aunque la familia Rinaldi era sólida, estaba lejos de ser una gran casa y las familias con las que se relacionaban estaban en una situación similar. Los invitados a la lectura de poesía de hoy eran mitad familias nobles de rango medio de la capital y mitad nobles de menor rango adinerados. Por eso los invitados que asistieron al evento, donde la condesa Ariadne de Mare era la figura más destacada entre los invitados, no sabían qué hacer con este inesperado golpe de suerte. «Guau», le diré a mi amigo que vi al príncipe. «SHHH sin dignidad, no mires hacia allá, baja la cabeza». «Ay, mamá, me duele, no me pellizques». Alfonso, acostumbrado a este tipo de alboroto, no movió ni una ceja. Con una sonrisa radiante en los labios, extendió su gran mano hacia Ariadne. «Tuve un problema. Vine porque quería ver la cara de mi mujer». Ariadne se dio cuenta de que Alfonso sabía de qué tipo de susurros estaba siendo objeto. Ella sonrió agradecida y puso su mano sobre la de él. Ariadne susurró suavemente. «Gracias». Alfonso negó con la cabeza enérgicamente y le susurró de vuelta. «¿Por qué me agradeces esto?». También inclinó la cabeza y saludó a la señorita Cornelia de Rinaldi, que estaba a su lado. «Señorita Rinaldi». Cornelia, sorprendida, se apresuró a hacer una reverencia. «Saludos al pequeño sol del reino». «No, no». Él sonrió y levantó una mano para detener a Cornelia. «Guarde las formalidades. Extrañaba tanto a mi mujer que irrumpí en la fiesta de otra persona sin invitación». Era una voz grave y suave, acompañada de una sonrisa amable. Cornelia se recompuso de su aturdimiento. La calidez era tal que no pudo ni siquiera pensar en codicia o envidia hacia su amiga. Lo primero era controlar el rubor de su propio rostro. Alfonso echó leña al fuego con una disculpa cortés. «Perdone mi descortesía». «No, no, está bien». «¿Descortesía?». Mientras Cornelia tartamudeaba, alguien interrumpió la conversación gritando en voz alta. «No». El que interrumpió era el padre de Cornelia, el conde Rinaldi. «Es un honor inmenso que Su Alteza el Príncipe haya honrado el evento de nuestra familia Rinaldi». El conde Rinaldi hizo una reverencia con gran respeto. Sus movimientos eran precisos, pero se notaba un aire de nerviosismo. Alfonso respondió con una sonrisa silenciosa. Su cortesía hacia Cornelia de Rinaldi se debía únicamente a que ella era amiga de Ariadne. El conde Rinaldi era alguien cuyo nombre podía figurar en la lista, aunque no pudiera controlar las relaciones de poder en la capital. El príncipe no quería inmiscuirse en esto. Aunque Alfonso no mostró una calidez especial hacia el conde Rinaldi, la familia Rinaldi en general estaba muy contenta con la repentina visita del príncipe. Siempre es un placer que un invitado distinguido venga a honrar una fiesta familiar. Sin embargo, solo una persona era la excepción. Era la señorita Bedelía, la hermana menor de Cornelia. Con el rostro completamente endurecido, miraba fijamente hacia la entrada. Ariadne, curiosa por su reacción, miró a la señorita Bedelía, pero la mirada de Bedelía se detuvo solo cuando alcanzó al señor Manfredi, quien apareció como escolta del príncipe. El señor Manfredi, que recibía esa mirada, tampoco tenía muy buen semblante. El problema era que esa mirada no terminó solo en una mirada. La señorita Bedelía caminó decididamente y se paró rígidamente frente al señor Manfredi. Justo cuando el señor Manfredi estaba a punto de decir algo, ella le dio una bofetada con fuerza. ¡Zas! El señor Manfredi, con la mejilla abofeteada, miró a la señorita Bedelía con una expresión de total sorpresa. La señorita Bedelía, sin darle oportunidad de abrir la boca, gritó en voz alta. «¡Mujeriego!». Alfonso y Ariadne conversaron sobre la sorprendente situación que acababan de presenciar mientras paseaban por los jardines de la marquesa Chivo. Así que la prometida de la que hablaba el señor Manfredi era la hermana de Cornelia. No tenía ni idea. Alfonso preguntó a su vez. «¿En serio?». «Sí».
La señorita Bedelia y su hermana no se llevaban bien, así que rara vez se unía a nosotros. Cuando el señor Manfredi hablaba de su antigua prometida, Ariadne dejó la frase en el aire. La descripción que el señor Manfredi hacía de su exprometida estaba llena de tantos eufemismos que bien podría haber sido un ángel perfecto recién caído del cielo. Si uno escuchaba solo al señor Manfredi, se quedaba boquiabierto de que la mujer más hermosa del mundo fuera también inteligente, amable y buena. Sin embargo, esa descripción no tenía nada en común con la señorita Bedelia, que era directa, temperamental y no le interesaba mucho arreglarse. Alfonso, comprendiendo lo que Ariadne quería decir, soltó una risita. Manfredi, ese amigo mío, es un poco exagerado. El señor Manfredi dijo que su compromiso se había roto porque la familia de su prometida pensó que había muerto, ya que todas las cartas que le había enviado desde la Tierra Santa se habían perdido en el camino. Según lo que se podía inferir de la ira de la señorita Bedelia hoy, parecía que, si no la familia Rinaldi, al menos la señorita Bedelia creía que el señor Manfredi pudo haber enviado las cartas, pero no lo hizo. Si no querías casarte conmigo, solo tenías que decirlo. ¿De verdad que no es así? Yo las envié, pero las cartas se perdieron en el camino. La señorita Bedelia interrumpió al señor Manfredi. Entonces, ¿por qué no vino a verme después de regresar al país? Ante esas palabras, el señor Manfredi se quedó de repente sin palabras y se calló. La señorita Bedelia tenía razón. Aunque las cartas se hubieran perdido, el señor Manfredi, después de regresar con vida, pudo haber ido a la familia Rinaldi para explicarse. Fue el señor Manfredi quien no lo hizo. La señorita Bedelia, que había silenciado al señor Manfredi de un solo golpe, no se alegró de su silencio. Aunque parecía beligerante, en realidad no quería ganar una discusión. Solo quería escuchar la explicación del señor Manfredi. Ella interpretó el silencio del hombre como una afirmación de que no quería verla. La señorita Bedelia rompió a llorar y salió corriendo del salón de lectura. El señor Manfredi se quedó inmóvil, mirando la espalda de la señorita Bedelia. ¿Por qué no la siguió? Ariadne lamentó. Si la hubiera seguido en ese momento, todo se habría arreglado. El señor Manfredi también quería mucho ver a su exprometida. Eso es. Alfonso dudó un momento y luego le contó el resto de la historia. Manfredi había estado escoltando a otra joven noble recientemente. Últimamente, en la gran ceremonia que se celebraba una vez al mes, se había cruzado con una nueva mujer. En el momento en que sus ojos se encontraron, saltaron chispas y el señor Manfredi fue directo sin pensar en las consecuencias. Estaba dispuesto a aceptarlo incluso si ella era de una familia de menor rango, pero resultó ser una joven valiosa de una buena familia. Ahora, las conversaciones con la familia de la dama estaban comenzando. Al escuchar esa historia, Ariadne se cubrió la boca con la mano. ¡Oh, Dios mío! Ariadne recordó que Cornelia le había contado recientemente el motivo por el que su hermana había decidido activamente buscar un marido. La señorita Bedelia había presenciado a su exprometido coqueteando con otra mujer y había decidido que ella también debía casarse. Parece que la señorita Bedelia vio al señor Manfredi y a esa nueva mujer. Para la señorita Bedelia, que no conocía los detalles de esta historia interna, que el señor Manfredi había comenzado una nueva relación muy recientemente, era una situación en la que se sentiría traicionada. La situación se ha vuelto complicada. Ariadne chasqueó la lengua. La señorita Bedelia parece estar malinterpretando que el señor Manfredi rompió intencionalmente con ella porque quería estar con esa mujer, ¿verdad? Alfonso respondió con calma a la preocupación de su novia. Está bien. Manfredi lo hará bien. Era como si dijera, Manfredi se lo merece un poco. Alfonso, que respondió sin mucha preocupación, abrazó a Ariadne por la cintura. Por cierto, dejemos de hablar de los demás y hablemos de nosotros. Como había hecho antes en el jardín de la marquesa Chivo, la levantó en brazos. ¡Ay! Ariadne, avergonzada, dejó escapar un breve grito. Apuró a Alfonso para que la bajara. La gente nos está mirando. ¿Y qué? Él omitió decir me la llevaré porque era algo tan obvio. No permitiría bajo ninguna circunstancia que su relación con él perjudicara la reputación de Ariadne. Sin embargo, Alfonso tenía muchas dudas sobre cómo lograrlo. En su interior, la idea de no manchar la reputación de ella y el deseo de gritar a los cuatro vientos que esa mujer era suya siempre chocaban.
En ese momento, este último ganó. Ariadne, que había sido levantada al cielo y luego volvió a tocar el suelo, lo miró de reojo. Alfonso, fingiendo no darse cuenta, cambió de tema. Por cierto, Ari, ¿por qué esa expresión? Parece que tienes algo en la cabeza. Ariadne se sorprendió de que Alfonso hubiera notado su leve preocupación. ¿Cómo lo supiste? Esto era casi una confesión. Alfonso sonrió ampliamente e intentó levantarla de nuevo. La abrazó y le susurró al oído. Solo lo dije por decir. Ay, me haces cosquillas, no me toques así. Después de reír a carcajadas por un buen rato, Alfonso finalmente abandonó su ambición de dar una vuelta por el jardín de la familia Rinaldi con Ariadne en brazos. Ariadne le confió sus preocupaciones a un Alfonso ya calmado. Lo hizo con un ligero suspiro. Si te digo esto, dirás que soy una mala persona. ¿Dónde ves que seas mala? Alfonso miró los ojos verdes de Ariadne, que se parecían al verdor del verano, en el modesto jardín de la familia Rinaldi, bañado por el sol. Su mirada limpia, profunda y húmeda brillaba más que cualquier joya. Era imposible que unos ojos tan transparentes pudieran ser malos. Sin saber lo que Alfonso sentía, Ariadne murmuró para sí misma. ¿Una persona tan buena como tú podrá entenderme? La palabra buena hizo sonreír a Alfonso. ¿Buena? En ese momento él era una persona tan alejada de la bondad como el día de la noche. Estaba seguro de que si Ariadne supiera cuántas personas había matado en el campo de batalla y qué cosas había hecho, ni siquiera mencionaría la palabra bondad. Hagas lo que hagas, no eres mala. Había más razones por las que él no era una persona buena. Si él era un tipo malo por seguir imaginando sin cesar, al aire libre, devorando esos labios y más, entonces no sabía qué era. Ella, que estaba abrazada a él con tanta inocencia, no podía ser una mala persona. Alfonso estaba tan enamorado de ella que incluso si su mujer fuera una asesina en serie, podría pasarlo por alto. Y esa sinceridad llegó a Ariadne. En realidad, Ariadne sacó a relucir una historia que nunca le había contado a Alfonso. ¿Sabes, lo que pasó en San Carlo esta vez fue un poco ruidoso? Era la historia de cómo había empujado sutilmente al representante Caruso para que la Iglesia respaldara el cobro de una deuda del Tribunal de la Inquisición. Su corazón latía con fuerza incluso al mencionar esto. Una estratega que tramaba conspiraciones. Era una faceta que le había mostrado a César innumerables veces, tanto en su vida pasada como en esta. La astuta estratega que se sentaba en su sombra era una parte indispensable de la relación entre César y ella. Una Ariadne que no pudiera tramar intrigas para César no podría permanecer a su lado. Sin embargo, con Alfonso, ella quería seguir siendo una mujer. Quería ser alguien que estuviera con él por amor, no por utilidad. Y a una mujer tan adorable no le sentaba bien tramar planes en la oscuridad. Pero no podía ocultarlo para siempre. Ariadne intuyó que ahora debía mostrarse completamente a Alfonso. Si él no podía aceptarla. Por eso ocurrió ese incidente. ¿Fuiste tú? Alfonso preguntó de inmediato con un tono monótono. Su voz era algo seca. Ariadne intentó leer las emociones en el tono de Alfonso, pero fracasó. Parecía lo mismo de siempre, pero había una pesadez que la hacía sentir como si estuviera decepcionado, y ella no podía descifrarlo en absoluto. Si él no podía aceptar esa faceta de ella, su relación terminaría allí. Ella ya sabía que no podía doblegarse para adaptarse a la otra persona. Si eso fuera posible, Ariadne todavía estaría al lado de César. Pero enfrentar el hecho de que no eran compatibles siempre era doloroso. Bajó la cabeza, asustada de ver la expresión de Alfonso. Se sentía como si esperara el momento del juicio. Esa ansiedad fue rota por la voz risueña de Alfonso. Mi chica es una genio.